Porque los protagonistas de la noticia dan a conocer los hechos de manera frontal. Aquí iniciamos Diálogo en Radio Noticias La Poderosa. 7:14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos. El tema de la responsabilidad que tienen los ecuatorianos en estos próximos comicios es crucial. Miren lo que hemos escuchado también con la ciudadanía que nos ha marcado al 2546-108 y el 255-4090. De lo importante es que los ecuatorianos sepan qué es lo que van a definir el próximo año en las elecciones del 7 de febrero. Candidatos que muestren realmente un plan de trabajo con políticas que vengan a beneficiar a los sectores que requieren, productivos, microempresarios, medianos empresarios, que las tasas de crédito bajen. Bueno, eso necesitamos saber en este momento. Sin embargo, hay un marasma, ¿no?, en el ámbito de la organización político-electoral, tomando en cuenta lo que pasa permanentemente. El Tribunal Contencioso va definiendo participación de un movimiento, otro movimiento. Aparece Álvaro Noboa y que sí va Álvaro Noboa, y este fin de semana que sí estaba Alvarito, y finalmente no va Álvaro Noboa, no puede ser candidato. Todavía no se define la candidatura de UNES, del señor Arauz con Rabascal. Entonces hay una serie de incertidumbres. Mientras tanto, la campaña sigue boyante, con campaña anticipada, y no existe un control. ¿Cuál es la perspectiva que se maneja en ese aspecto dentro del plano del análisis? Saludamos con Mauricio Larcón Salvador, que es importante analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hacer un análisis de este tema. Mauricio, muy buenos días. Gracias por atender este requerimiento. Buen día, Osvaldo, siempre un gusto estar a través de la señal de La Poderosa, y pues efectivamente, como ya lo preveíamos en espacios anteriores, las fichas se siguen moviendo. Estamos incluso a pocas semanas de que empiece la campaña electoral y ni siquiera hay certeza de algunos candidatos que incluso se daban por descontado en la papeleta. Claro, por eso es lo que se manifiesta esta incertidumbre. Pero ¿hasta qué punto este tema, bueno, lo estamos hablando en medios de comunicación, lo hablamos a nivel de la opinión pública, pero hasta qué punto el tema electoral es motivo de interés de la ciudadanía, Mauricio? En este momento los ciudadanos están preocupados de su familia, de su economía, de cómo sobrevivir y salir bien parados de una evidente crisis producto de la pandemia, Osvaldo. Y si bien es cierto que las elecciones pueden sonar importantes, especialmente de cara a esos retos que se vienen, pues el ciudadano en este momento le presta más atención al día a día que a lo que está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo Nacional Electoral. Así, obviamente hay personas que están pendientes y han decidido su voto, pero incluso hay personas que desconocen desde la fecha de las elecciones hasta el cambio en el método de elección de asambleístas. Así es que ahí vemos un tema que es fundamental en el sentido de que falta información. En lugar de estar en este momento peleando por si va o no va determinado candidato, o publicando sentencias y resoluciones incomprensibles, exceptuando para los abogados, que se prestan incluso a la interpretación de los medios de comunicación, deberían estar ya enfocados en capacitar a los ciudadanos en todos estos aspectos de cara a que exista un voto informado. Ahora, lo lamentable es que el contexto de la ley permite hacer todo esto, pues, Mauricio. Por supuesto, tipo de recursos, de demandas. Y ese es el punto crítico, Osvaldo, porque como está el panorama, insisto, estamos a pocas semanas de que inicie la campaña electoral, formalmente hablando, ¿no? Porque tú habrás visto que hay muchos candidatos que están haciendo pre-campaña violando el código de la democracia de la forma más descarada. Ya están haciendo mitines, ¿no? Hay mitines que se hacen en Guayaquil con concentración de gente, no les importa que la gente pueda contagiarse, es decir, aquí el cálculo electoral es lo fundamental. Y mira, Osvaldo, para muestra un botón, el mismo supuesto candidato o quien intenta ser candidato, Álvaro Noboa, concentrando a cientos de personas abajo del CNE, sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna precaución respecto del virus, teniéndoles incluso bajo la lluvia el pasado viernes sobre pretexto de las resoluciones y de su candidatura, es inhumano, ¿no? Comprendemos este tema de que hay personas que ven a la política quizá como su único objetivo de vida,
pero hay que pensar un poco más en este momento en el país. Ahora, Mauricio, la interpretación que se da a propósito de Álvaro Noboa definitivamente no puede ser candidato, ¿no? Es que recordemos una cosa, Osvaldo, este quizá es el punto crítico. Álvaro Noboa no deja de ser candidato por falta de organización política. Si el CNE no califica su candidatura, es porque no cumplió con los procesos democráticos internos que manda el Código de la Democracia. Son dos cosas totalmente distintas. Por ello, es que cuando sale esta sentencia del contencioso electoral, hay gente que empieza a decir automáticamente queda inscrito Álvaro Noboa, y no es así, señores. Lo que ha dicho el contencioso electoral y lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral es: hay una organización política nuevamente para formalizar los trámites que estaban pendientes respecto de ciertas candidaturas. En este caso, esas candidaturas no son ni la presidencia ni la vicepresidencia de la República, y tampoco la lista de asambleístas nacionales. Son listados de asambleístas de muy contadas provincias del país que podrán participar bajo el membrete de justicia social, ¿no? Así es que sí es también una oportunidad, Osvaldo, para mencionar la importancia de hacer periodismo responsable, de informarse bien. No se olviden siempre que los periodistas y los medios de comunicación son nuestros referentes, son el canal principal a través del cual los ecuatorianos nos informamos. Los fans de Osvaldo Morote están pendientes de lo que Osvaldo dice, están pendientes de sus invitados. Por ello es que es fundamental entregarle al ciudadano información verificada, contrastada y lo más certera posible. Eso es lo importante, hay que contrastarle, porque a veces por la inmediatez o porque queremos aparecer que tenemos la primicia ya, sí, y ahora con las redes sociales tú puedes postear cualquier cosa, ¿no? En ese aspecto. No, y así se vio el día viernes, Osvaldo, efectivamente, porque incluso ya no fue siquiera un tema de Facebook y Twitter como principales redes sociales, sino incluso un bombardeo de mensajes a través de nuestra principal red social de mensajería, que es WhatsApp, en el que incluso daban por hecho el tema de la candidatura de Álvaro Noboa, remitiendo resoluciones de hace un mes, de hace 3 semanas, lo cual es irresponsable, ¿no? Así es que, por supuesto, esto no hay que dejar... No, y no hay que dejar solo en responsabilidad de quien informa, Osvaldo. Esto también es responsabilidad de la autoridad. Por muy interesante que suene compartir el contenido de las sentencias completas, habemos personas que le damos tiempo a ello y que analizamos su contenido, pero deben decirle al ciudadano de manera concreta, con mensajes claros, lo que está pasando, ¿no? Porque si uno manda... La comunicación del Consejo Electoral fue un tanto difícil de interpretar, ¿no? De interpretar. Por supuesto. Sin nombres ni apellidos, pues casi al final de este comunicado se decía que no podían ser candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Ahora, tomando en cuenta el tema de la autoridad de Mauricio específicamente, como que hay cosas un tanto sueltas, la confianza, la credibilidad en el propio Consejo se va centrando quizás, o continuamos con ese, con ese dejo de que qué irá a pasar con este Consejo Electoral. Bueno, tú has visto que incluso seguimos ante una inestabilidad presupuestaria, Osvaldo, lo cual es gravísimo. Parte de la el Ministerio de Finanzas ya confirmó, ¿no? Pues llegaron a los 90 millones que pedía el Consejo. Pero ojo, creo que es el 4º o 5º presupuesto que se negocia, ¿no? Sí, y veamos si efectivamente los recursos se desembolsan, porque aquí hay que estar muy claros. Contar con los recursos económicos suficientes es fundamental para lograr que sean justas, libres, democráticas y transparentes. 90 millones, no puede seguir pasando. 90 millones serán suficientes para primera y exceptualmente una segunda vuelta. Bueno, habrá que ver cómo está constituido esta última negociación del presupuesto, basado en procesos electorales anteriores. Se podría decir que es un presupuesto racional que permitiría llevar a cabo las elecciones en condiciones de normalidad, pero no nos olvidemos que en este caso hay ciertas condiciones excepcionales, producto de la pandemia, que deberán ser asumidas. Incluso, como tú debes haber visto, se produjo un debate sobre si quién aportaba el gel para las mesas, quién aportaba los dispositivos de bioseguridad, se va a hacer pruebas, no se va a hacer pruebas. Ese tipo de cosas son importantes
no es que cuesten poco dinero, Mauricio, y pues habrá que garantizarlo. Mauricio, al final de cuentas, quienes van a ser parte de estas mesas, tenlo presente que tendrán que tomar ellos mismos las medidas pertinentes, o sea, llevar su mascarilla. No tengo la menor duda, más aún cuando se ha dicho que el ciudadano para votar tiene que quitarse la mascarilla por unos segundos para que puedan confirmar que es la persona en la foto de la cerca. Doctor Alarcón, buenos días. Usted señalaba hace momentos atrás que, bueno, la gente no está interesada en esta campaña, está más interesada en el empleo, en la crisis económica que está viviendo. Pero este es el problema, doctor Alarcón, que en cada campaña la gente se deja subyugar por todas estas propuestas, incluso que sabiendo que son demagógicas, simplemente le apuesta a eso. Por ejemplo, un candidato dice que va a generar al menos 1 millón de empleos productivos. Mire, esta es ya la propuesta y la gente en esa necesidad ya seguirá por ese cauce, doctor Alarcón. Bueno, hace 4 años nos ofrecían 1 millón de empleos, nos ofrecían ni sé cuántos cientos de miles de viviendas, y miren ustedes que con orgullo y como que fuera la gran cosa, el Ejecutivo ha mandado un comunicado días atrás diciendo que ha logrado entregar 13,000 viviendas. Un porcentaje ridículo en relación a su oferta de campaña, ¿no? Creo que en este punto es muy responsable, aunque obviamente en las circunstancias actuales es difícil, revisar los planes de gobierno y los planes de trabajo de los candidatos. No dejarnos llevar por la mensajería barata o por la propaganda que van a utilizar durante el proceso electoral, que nos van a decir lo maravillosos que son, lo inteligentes que son y cómo nos van a solucionar desde el día 1 todos los problemas que tiene el país. Creo que además el ecuatoriano en este momento más que nunca está consciente que la realidad del Ecuador, que la problemática nacional no da para soluciones mágicas, sino que se requiere soluciones pensadas, consensuadas y trabajadas de la mano con la ciudadanía. No nos olvidemos que incluso en octubre del año pasado, una toma de decisiones arbitraria y sin consulta ciudadana por poco desestabiliza nuestra democracia. Claro, hubo problemas, ¿no? Y son evidentes. Ahora, Mauricio, el tema específicamente de lo que en este caso tiene que asumir el ciudadano en su momento, bueno, el Ecuador no es que se caracteriza por una democracia madura, pues no, de que aquí tomamos decisiones ya con anticipación, analizamos los planes de trabajo y llegaremos a las urnas y de pronto ahí nos vamos a decidir por quién vamos a votar. Pero en este sentido, la situación de la responsabilidad de los ciudadanos se basa en qué, en más promoción, más educación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tal cual, el voto debería ser informado, por favor. O sea, insisto en el tema de que los elementos al menos en la ley están. El hecho de que ya se hable de debates obligatorios, obviamente en este caso para la autoridad electoral, que se hable de difusión de planes de gobierno, de propuestas, es clave para que el ciudadano entienda qué le dice cada candidato, qué va a hacer cada candidato. Porque, insisto, si queda en las manos de cada uno de ellos en función de su publicidad electoral, vamos a conocer muy poco de lo que efectivamente proponen. Será incluso, y esto nuevamente es importante, a través de los medios de comunicación, del escrutinio público que hagan los periodistas y comunicadores a todos y cada uno de los candidatos, que podremos tener insumos para nuestra toma de decisiones. Muchas veces incluso lo que dice el plan de trabajo y el plan de gobierno no necesariamente refleja todo lo que un candidato piensa o lo que un candidato puede hacer en caso de llegar al poder, ¿no? Eso también nos ha quedado en evidencia cuando en el proceso electoral anterior, por ejemplo, un candidato entregó un plan de gobierno de 3 hojas en letra 14 y a doble espacio. Así es que en espacios como este, con entrevistadores sagaces, debatientes que estén pendientes de la economía nacional, de la política nacional, de lo que ocurre a nivel legislativo, vamos a poder tener más y mejor información sobre quienes quieren gobernarnos. Creo que este espacio va a ser fundamental para los ciudadanos. Doctor Salvador, ¿cómo está? Buen día. Alexandra Gaón le saluda. Quería consultarle. Alexandra, qué gusto. Bien, muchísimas gracias. Quería consultarle respecto a qué es lo que falla definitivamente como base en todos los procesos, no solamente eleccionarios. Hablando ya del tema de la ley la ley es clara sobre la imposibilidad de hacer publicidad electoral anticipada, pero por ejemplo hay un candidato que tiene una entidad bancaria que empapela los medios de comunicación, que cambia de
de imagen, el tema de su banco, su imagen bancaria, lo cual es bastante notorio, y obviamente ya existe por allí también incluso nombres que asoman en las redes sociales con publicidad pautada. ¿Por qué no se está actuando en el Consejo Nacional Electoral respecto a este tema? Debería actuarse. El Código de la Democracia es claro en establecer como una infracción para los sujetos políticos y para los candidatos la realización anticipada de actos de precampaña o de campaña. Ojo, y no se refiere solo al tema de publicidad. ¿Quién paga los mítines que este rato están haciendo los candidatos? Vimos a uno ya trepado en tremenda escenografía hablando de un plan, vimos a otro incluso hablando de cervecitas y siendo multado por el municipio de Guayaquil. ¿Quién paga esos mítines? Claro. Esos mítines cuestan, y eso es precampaña, y eso tiene que ser sancionado por la autoridad electoral. Esperemos que el CNE esté actuando de manera responsable en el sentido de monitorear estas acciones. Porque como tú bien dices, Alexandra, hemos visto ya incluso publicidad pagada en redes sociales, en internet. Ahora bien, desde nuestro lado, desde la sociedad civil, desde Ciudadanía y Desarrollo, nuestro Observatorio al Financiamiento de la Política está levantando todos estos datos para incluso cuando los candidatos decidan liquidar sus cuentas de campaña, verifiquemos si están reportando de la manera debida, por ejemplo, la publicidad electoral. Un tanto complicado este tema, o se podría llevar adelante esto, Mauricio. Muy complicado cuando no hay voluntad política de hacerlo. Oye, si hubiera voluntad, de pronto la doble contabilidad también, ¿no? La doble contabilidad, el tema de los y ahí es donde es fundamental también el escrutinio de la ciudadanía, la vigilancia de los ciudadanos respecto de todos estos procesos para poder escrutar públicamente, insisto, si es que el candidato está reportando todo o se está haciendo el loco. No nos olvidemos que el origen de la corrupción, en muchos casos, cuando se ostenta el poder, está en el financiamiento de la política, porque ahí es cuando ocurre el pago de favores en obras públicas, o ahí es cuando ocurren los compromisos para la entrega de cargos. Así es que mucho ojo con eso. Ahora, el tema mismo de lo que estamos señalando no ha dejado una puerta abierta, quizás el no haber normado, el no haber puesto alguna situación en la ley que controle el tema de la publicidad en redes sociales. Bueno, más allá, insisto, de si se puede o no se puede específicamente en la ley incluir un mandato de esto, el mandato que está en el Código de la Democracia es claro. Se tiene que sancionar cualquier acción de precampaña o campaña. La pauta en redes sociales lo es, que no nos quieran distorsionar. Y pues en ese sentido, incluso redes sociales como Facebook le está dando a todo usuario, sin excepción, la posibilidad de seguir al candidato y ver cuánto pauta y dónde pauta. Así es que ahí están los datos, ahí está la información, actuemos de manera responsable si es que la autoridad electoral no lo hace. Porque además no es solamente cuestión de reportar, es cuestión de que aún no es tiempo de hacerlo. Así es, efectivamente, y cuando llegue el momento, al menos quienes estamos haciendo trabajo de vigilancia ciudadana, así lo haremos. Ahora, Mauricio, ¿cómo miras tú el tema de el posicionamiento de las candidaturas? Por aquí ya tenemos 3 pelotones, de pronto el pelotón puntero del que se habla de tres binomios, luego le sigue un pelotón que tendrá un 2, 3, 4% de aceptación de acuerdo a las últimas encuestas, y otro pelotón que estarían con el 1 o menos del 1%. Bueno, eso ocurre siempre en todos los procesos electorales. Cuando nosotros vemos ya el arranque oficial de la campaña, es difícil que se produzca un fenómeno sobrenatural y que un candidato despunte lo suficiente como para pelear una elección. En ese sentido, creo que las cartas efectivamente ya están un poco claras, bastante claras en realidad, en el sentido de que hay 2 bloques. Yo no me referiría ni siquiera a 3, me referiría a 2, en el sentido de que hay un bloque puntero en el que están en este momento 3 candidatos que concentran básicamente entre los 3, entre el 50 y el 60% de las preferencias electorales, y el bloque de los colistas, que son al momento 11 candidatos en firme y 2 que podrían quedar en firme, que están ahí peleando entre el 1 y el 2% y están viendo cómo logran convencer a los electores.
Es un escenario muy similar, Osvaldo y amigos, al que se vivió en el año 2006, no con esa cantidad de candidatos. En 2006 tuvimos 13 candidatos, pero claramente se rompió el bloque de candidatos en dos, unos punteros, otros colistas, recordando que incluso hubo candidatos que ni siquiera lograron el 0.5% de los votos. Claro. Y eso es de un tema de análisis, pues no, yo no sé para qué se lanzan como candidatos si saben perfectamente que no tienen mayor opción y el financiamiento que tienes que darle a través de los fondos del Estado. Ese es el punto. Entonces, ese es el punto, Osvaldo. Se lanzan porque tienen la campaña prácticamente asegurada, porque tú, Alexandra, y nuestra audiencia son quienes pagamos la campaña electoral, quienes con nuestros recursos auspiciamos que el candidato salga en televisión, su voz se escuche en radio, sus anuncios salgan en prensa, o que nos inunden la ciudad con vallas publicitarias. Eso sale de nuestro bolsillo, y por eso es que se sienten tan cómodos de igual lanzarse para agregar una línea en su hoja de vida, aunque no tienen chance alguno de lograr el poder. Mauricio, ¿tú le ves que se va a polarizar el tema en la elección ya, digamos, quienes están por la izquierda, por la derecha, por el centro, tomando en cuenta los tres candidatos que están punteros, si se puede llamar así, al señor Arauz Rabascal, al señor Lazo Borrero y al señor Yacu Pérez? Bueno, en realidad, en ese sentido, habrá que ver cómo continúa el proceso electoral, ¿no? Creo que lo más importante en este caso es que estemos atentos como ciudadanos, que actuemos de manera responsable, que sigamos el proceso y que nos involucremos en él, porque la política importa. Lo más grave en estos casos es que un ciudadano que no se interesa por la política termina siendo dominado por la decisión de quienes sí se interesan. Y en el caso de las autoridades electorales, Osvaldo, nuevamente quiero hacer énfasis en mi mensaje de que actúen de manera responsable, hagan un proceso electoral limpio, justo, democrático, transparente, le entreguen información a los ciudadanos y podamos contar con todos los elementos suficientes para que el resultado sea efectivamente el que la voluntad popular quiera. Yo te quería decir, hay posicionamiento de estos tres candidatos de pronto y el resto que lo siguen, pero todavía hay un 60% de indecisión, de no conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Entonces un porcentaje sí, pero bastante alto. En ese sentido de lo que tú mencionas, Osvaldo, como mencioné, en definitiva es muy difícil que a tan pocas semanas de que inicie la campaña y de que se dé el proceso electoral, haya cambios brutales. Eso no se ha visto en este país porque el voto, además, y a propósito de la mención que tú hiciste, no es un voto ideológico. No es que el ciudadano vota ideológicamente por tal o cual candidato, más bien en este caso de lo que estamos hablando es de un voto por cariño, por simpatía, en un alto porcentaje. Y si bien se dice que no hay decisión al momento, pues en definitiva, el rato de los ratos veremos que mucho de lo que este momento se ve como percepción electoral terminará concretándose en votos y veremos los resultados. Claro, ¿no? se marcará la tendencia, dices tú, en este caso, Mauricio. Sí, efectivamente, y conforme vayan cerrándose las candidaturas, veamos efectivamente si tenemos 14, 16 o 17, podremos incluso tener estudios de percepción, encuestas de preferencia electoral, con mejores resultados y con mejores bases para poder discutir si hay un voto ideológico, hay un voto cariñoso o pues simplemente si los candidatos están llegando o no al sentimiento de la gente o ratificando los números que se han venido presentando en esta semana. Pero lo cierto es que no le veo a la ciudadanía, no, los propios candidatos no despiertan ese interés que debería darse en este caso. Lo que dije al inicio, Osvaldo, definitivamente la ciudadanía está más preocupada del día a día, de sobrevivir a esta pandemia y a la crisis económica, que simplemente qué le dice un candidato o si efectivamente va a hacer que la cosa funcione. Mauricio, muy reconocido por la participación en esta mañana y estaremos requiriendo tus puntos de vista.
Siempre un gusto y a las órdenes. Gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista político electoral, hablando sobre el tema de la situación política electoral. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí en Radio Noticias,